Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leopoldo II de Bélgica. Él es conocido por su apodo de Rey Constructor, por la cantidad de edificios que ordenó construir y reformar, pero también es considerado como uno de los reyes más malvados y tiranos de la historia, por sembrar el terror en el Congo belga, donde se cometieron todo tipo de atrocidades. Esta biografía es realizada por petición de Julissa Roxana Fabián, Laffy Hancock, Irene Arzuaje, Jonathan Stevens y Jerónimo Borrego. Leopoldo Luis Felipe María Víctor de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 9 de abril de 1835 en el Palacio Real de Bruselas, en Bélgica. Fue hijo del rey Leopoldo I de Bélgica y de la segunda esposa de este, la reina Luisa María de Orleans. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Leopoldo el segundo de sus vástagos. Su nacimiento sería muy celebrado por el pueblo belga, debido a que su hermano mayor, el príncipe Luis Felipe, falleció casi un año antes de su llegada al mundo. Pese a la alegría que se vivió con su nacimiento, Leopoldo pronto demostraría ser un niño bastante enfermizo, y algunos pensaban que no llegaría a sobrevivir a la infancia ante su gran debilidad. Por esta razón, su padre, el rey Leopoldo I, apenas se mostraría contento con su llegada al mundo. Es más, llegará a describir al príncipe como un niño inteligente, pero demasiado débil, y que tenía comportamientos extraños. Pese a ser considerado como el heredero de la corona belga desde su nacimiento, Leopoldo no fue reconocido oficialmente como tal hasta el año 1840, recibiendo el título de Duque de Brabante. El príncipe recibió una buena educación y a la edad de 9 años inició su formación militar, llegando a obtener el rango de teniente general. En el año 1848, Leopoldo sería testigo de una serie de levantamientos que ocasionó la caída de la monarquía francesa, algo que provocó que su abuelo materno, el rey Luis Felipe I de Francia, se viese obligado a abdicar y a partir al exilio junto a algunos miembros de su familia. El exilio de la familia real francesa en tierras británicas ocasionó que su enfermiza madre, la reina Luisa María de Orleans, se volviese una mujer aún más delicada ante los disgustos familiares que fue encadenando, hasta que finalmente falleció el 11 de octubre de 1850 a causa de la tuberculosis que padecía. La muerte de su madre sería muy dolorosa para la familia real belga, algo que provocó que tanto Leopoldo como sus hermanos pequeños, Felipe y Carlota, se convirtiesen en adolescentes rebeldes y caprichosos. Pese a que Leopoldo experimentó cierto alejamiento con su padre tras la dolorosa muerte de su madre, el príncipe empezó a participar en distintos actos públicos y realizaría algunos viajes por Bélgica. La caída de la monarquía francesa debilitó la posición de la familia real belga. Por esta razón, el rey Leopoldo I de Bélgica quería encontrar un buen casamiento para su hijo que devolviese a su familia parte del prestigio perdido. Por esta razón, Leopoldo inició una gira europea en el año 1853 para darse a conocer entre las distintas cortes de la época y de paso encontrar una buena esposa. Durante su estancia en la corte austriaca, el príncipe fue invitado a un baile que se celebró en el Palacio Imperial de Hofburg, en la ciudad de Viena, y allí le presentarían a la archiduquesa María Enriqueta de Austria, que era familiar del emperador Francisco José I de Austria. Para el momento de su presentación, ya se estaba negociando el compromiso de ambos jóvenes entre la corona imperial austriaca y la belga,
una noticia que no sería bien recibida por ninguno de los dos prometidos. A Leopoldo no le simpatizaba la idea de casarse con María Enriqueta y solo aceptó porque era el deseo de su padre rey. Es más, el príncipe aseguró que su prometida no era de su gusto y no la consideraba atractiva, pese a que María Enriqueta era considerada como una princesa de notable belleza y sería apodada como la Rosa de Brabante. El 22 de agosto de 1853 se celebró la boda entre Leopoldo y la archiduquesa María Enriqueta de Austria en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Para entonces él tenía 18 años en el momento de la unión y ella casi 17. Aquel matrimonio sería infeliz desde el mismo momento en el que se casaron, debido a que ambos cónyuges eran muy diferentes. Leopoldo era descrito como un joven tímido, reservado, frío y caprichoso, que solo mostraba interés por los asuntos militares y por la política, mientras que María Enriqueta era descrita como una princesa ingeniosa, culta y aventurera, sin una gran apasionada de la equitación. Por esta razón, algunos miembros de la nobleza no tardarían en mofarse de dicho casamiento, asegurando que era la unión de un mozo de cuadra y una monja, refiriéndose a Leopoldo como la monja por su actitud fría, retraída y distante. Los recién casados establecieron su residencia oficial en el Castillo Real de Laeken, además de que pasarían algunas temporadas en la corte belga. La llegada al mundo de los hijos de los príncipes sería un tanto de rogar, y no sería hasta el año 1858 que nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Luisa María, la cual llegó a ser princesa de Sajonia-Coburgo-Kohari. En el año 1859 nació el único hijo varón de la pareja, un niño que se llamó Leopoldo, pero este falleció durante la infancia. En el año 1864 nació Estefanía, que sería princesa heredera consorte de Austria, y en 1872 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Clementina, la cual llegaría a ser princesa Napoleón. Como heredero de la corona, Leopoldo formaría parte del Senado belga desde el año 1855 y mostraría mucho arrojo durante las discusiones relacionadas con la milicia y con la política belga, siendo un gran defensor de las políticas expansionistas. También realizó algunos viajes al extranjero mientras iban llegando sus hijos al mundo, visitando el norte de África, la India y China, además de realizar algunos viajes junto a su esposa por Bélgica, donde María Enriqueta recibió por parte del pueblo belga más cariño que su marido. El 10 de diciembre de 1868 falleció su padre, el rey Leopoldo I de Bélgica, y no sería hasta 7 días después que Leopoldo no fue reconocido oficialmente como rey bajo el nombre de Leopoldo II, teniendo ya para entonces 30 años de edad. El reinado de Leopoldo estaría marcado por una serie de cambios políticos, además de que se crearon nuevas leyes y se llevaron a cabo importantes reformas sociales, como por ejemplo que los trabajadores pudiesen formar sindicatos, que los domingos fuesen libres para los trabajadores y que las mujeres jóvenes no realizasen trabajos forzados y bajo tierra. También se prohibió el trabajo infantil y estableció dentro de su reino que la educación fuese gratuita y obligatoria. El monarca también llevaría a cabo importantes reformas militares, pese a que quería que Bélgica fuese neutral, logrando así que el país pudiese tener una buena defensa ante el estallido de una revolución o de una guerra. Leopoldo siempre mostraría un gran interés por las políticas expansionistas y pensaba que la grandeza de un reino o de un imperio era gracias a sus colonias,
Por esta razón, se obsesionó con la idea de tener las suyas propias desde una edad muy temprana y quería fundar una pequeña Bélgica en tierras lejanas. El monarca prestaría mucha atención a las políticas expansionistas de otros países que habían ido a menos, como es el caso de España, así que mandaría a una serie de diplomáticos a la corte española para negociar con la reina Isabel II la compra de las Islas Filipinas. Pero ante las negativas por parte de la corona española y al fracasar sus planes de apoderarse de las Filipinas, el monarca desvió su atención hacia el continente africano. Leopoldo era un hombre un tanto manipulador y caprichoso, que sería capaz de todo para lograr sus propósitos. Por ello, llevaría a cabo un gran engaño que consistió en crear una asociación científica falsa que tenía como supuesta misión el estudiar las tierras y a los nativos del Congo. Pero en vez de eso, contrató un experimentado aventurero llamado Henry Stanley, que tenía la misión de explorar y establecer pequeñas poblaciones belgas por el Congo, además de comerciar ilegalmente con el marfil. Aquel gran engaño por parte de Leopoldo ocasionó ciertos conflictos diplomáticos entre distintos países, y los asuntos africanos serían expuestos en el Congreso de Berlín que se celebró entre los años 1884 y 1885, donde finalmente se le concedió a Leopoldo el poder establecer las colonias belgas en los territorios que habían sido explorados por el aventurero Henry Stanley. Tras conseguir legalmente sus ansiadas colonias, Leopoldo empezó a explotar los recursos naturales del Congo. En un principio se dedicó a la exportación del marfil, pero esta clase de comercio no le daría los elevados ingresos que él esperaba. Por esta razón, cuando aumentó la demanda del caucho en una buena parte del mundo, el monarca ordenó que se recolectase la mayor cantidad posible de caucho, y para ello necesitaba mucha mano de obra, obligándose a los nativos del lugar a realizar trabajos forzados. Como había convertido en esclavos a los nativos del Congo, Leopoldo ordenó cerrar fronteras con otras colonias y países africanos, evitando así que llegasen hasta sus tierras otros extranjeros que pudiesen ver el abuso al que estaban siendo sometidos los nativos, ya que la corona belga estaba incumpliendo las promesas que hizo ante la conferencia de Berlín, donde el rey prometió respetar los derechos y la cultura de los habitantes del Congo. La población nativa sería abusada y obligada a realizar trabajos forzados en el intento de poder recolectar la mayor cantidad de caucho en el menor tiempo posible. Por esta razón, los nativos se convirtieron en esclavos y se verían sometidos a palizas, mutilaciones o incluso a grandes matanzas si no se llegaba a recolectar la cantidad de caucho que se esperaba. No se sabe cuántos nativos fueron asesinados durante el reinado de Leopoldo II, ya que no existen apenas registros sobre ello, pero algunos historiadores creen que pudieron fallecer alrededor de 10 millones de personas, convirtiéndose por ello en un gran genocidio. No solo los nativos congoleños fueron víctimas de aquella gran barbarie, sino que otras personas de origen chino, caribeño e incluso de otros países africanos fueron llevados hasta las colonias belgas bajo la promesa de obtener un trabajo digno, pero en realidad serían obligados a realizar trabajos forzados como si fuesen esclavos, además de que muchos de estos acabaron falleciendo a causa de las matanzas, de las mutilaciones, las hambrunas, los abusos o las epidemias. La tortura, las mutilaciones y las matanzas no solo estaban a la orden del día, algo que ocasionaba que descendiese notablemente la población y la mano de obra, sino que las propias familias nativas vivían bajo un constante horror,
ya que familias enteras eran raptadas y encarceladas con el fin de obligar a los trabajadores a trabajar durante más horas para conseguir la liberación de sus seres queridos. Además de que era una forma de someter y coaccionar a los líderes locales, ocasionando con esto que las prisiones estuviesen llenas de niños, mujeres, hombres y ancianos. Según algunos historiadores, Leopoldo nunca ordenó el encarcelamiento de familias enteras y de nativos congoleños, siendo algo propio del gobierno y de la administración de las colonias del Estado Libre del Congo. Leopoldo tal vez no ordenó algunas de las barbaries que se estaban llevando a cabo dentro de sus colonias, pero sí era consciente de muchas y tan solo prohibió algunas de ellas cuando la mano de obra empezó a escasear y los beneficios se empezaron a ver afectados, ordenando que no se le cortasen las manos a los nativos, ya que estos las necesitaban para seguir trabajando, ordenando que las mutilaciones se llevasen a cabo en otras partes del cuerpo. La ola de violencia y las matanzas que se estaban llevando a cabo en el Estado Libre del Congo provocó que surgiesen algunos levantamientos, como por ejemplo el motín de Batetela. También se libraron sangrientos enfrentamientos como la guerra Congo-Árabe, donde el Estado Libre del Congo y los belgas se enfrentaron contra varios sultanatos árabes, siendo esta guerra provocada por el propio Leopoldo, que buscaba apoderarse de toda la riqueza del Congo, y los sultanatos vecinos se convirtieron en grandes amenazas para el comercio del caucho y del marfil, además de que amenazaban la explotación minera del Congo. Los nativos congoleños también tuvieron que soportar de grandes hambrunas y de epidemias que llegarían a asolar poblaciones enteras, además de que se crearon las conocidas colonias infantiles que estarían dirigidas por misioneros católicos, siendo llevados hasta allí niños huérfanos o que habían sido arrancados a la fuerza de sus hogares para que recibiesen formación como trabajadores o como soldados. Pero muchos de estos niños morirían a causa del hambre, de las epidemias o de agotamiento. Mientras todo esto iba pasando en el Estado Libre del Congo, Leopoldo llenó sus arcas reales, las cuales se invirtió en la construcción de numerosos edificios y monumentos, además de realizar conocidas obras públicas, ganándose por ello el apodo de Rey Constructor. El monarca también ordenó la construcción de distintos edificios privados que serían del disfrute de la familia real belga, como por ejemplo los invernaderos reales de Laeken, aparte de ordenar las reformas y las ampliaciones de distintos castillos y palacios. Tras adquirir para su propio disfrute numerosas tierras y propiedades, Leopoldo se mostraría muy preocupado sobre qué sería de todo su patrimonio en cuanto él falleciese, ya que tan solo tenía 3 hijas y se negaba que su patrimonio privado pasase a sus yernos extranjeros. Por esta razón, ordenó que tras su muerte todas sus propiedades fuesen donadas a la nación belga y que solamente la familia real pudiese disfrutar de todo el patrimonio que iba a dejar. En el año 1902 falleció su esposa, la reina María Enriqueta de Austria, y poco después de enviudar, Leopoldo sería víctima de un intento de asesinato cuando acudió a una ceremonia celebrada en honor a su fallecida esposa en la iglesia de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas. Tras finalizar aquella ceremonia, la familia real belga abandonó la iglesia y el cortejo real tenía previsto el recorrer algunas calles de la ciudad de Bruselas, pero de entre la multitud surgió un anarquista italiano llamado Gennaro Rubino, que dispararía 3 veces contra el carruaje del rey. Pero pese al altercado, el cortejo real continuó con su recorrido y cuando llegaron al Palacio Real se le informó al monarca de que había sido víctima de un intento de asesinato, pero que nadie había resultado herido.
Gennaro Rubino sería detenido tras llevar a cabo aquel atentado contra la familia real y acabaría siendo condenado a cadena perpetua. Cuando Leopoldo enviudó de su esposa, la reina María Enriqueta, él se encontraba en tierras francesas junto a su nueva amante, Caroline Lacroix, que era una meretriz francesa. El monarca siempre fue un hombre muy mujeriego durante toda su vida, y muchas de sus amantes fueron meretrices que solía conocer en burdeles o que eran llevadas ante el rey, aunque también se le relacionó con algunas actrices y bailarinas de la época, como por ejemplo con la bailarina francesa Cléo de Megod. Tras la muerte de su esposa, la relación entre Leopoldo y su amante Caroline se volvería pública, pero aquella relación estaría llena de situaciones incómodas, aparte de estar marcada por los celos y por la obsesión que el monarca sintió por su última amante, además de que gastó una gran fortuna en ella, llenándola de regalos y de todo tipo de caprichos. La pareja llegaría a tener 2 hijos en común. En el año 1906 nació Luciano Felipe, que sería duque de Tervuren, y en el año 1907 nació Felipe Enrique, que sería conde de Ravenstein. Hacia sus últimos años de vida, Leopoldo rompió la relación que mantenía con muchas de sus amistades, con conocidos y con familiares, distanciándose incluso de sus propias hijas. También se volvió un hombre muy impopular entre el pueblo belga, debido a que realizaba grandes derroches de dinero para su propio disfrute, aparte de que el monarca mostraba cierto rechazo hacia su propia nación, al no poder llevar a cabo su política expansionista con la que tanto soñaba. Leopoldo se volvería un hombre muy malhumorado que tiene una gran tendencia a la ira, aunque según decían sus contemporáneos, cuando se encontraba en un ambiente más privado, el monarca mostraba cierta vitalidad y algo de humor, disfrutando en sus últimos años de la compañía de su amante y de sus hijos pequeños. En el mes de diciembre de 1909, Leopoldo sufrió de una obstrucción intestinal y acabaría siendo operado de esta dolencia, aunque la intervención no salió como se esperaba y cada día se encontraba más debilitado. Ante esta situación, Leopoldo decidió casarse con su amante Caroline, siendo casados por su capellán personal en una ceremonia íntima celebrada el 12 de diciembre de 1909. Para entonces, él tenía 74 años de edad en el momento de la unión y ella 26. Aquel casamiento sería recibido por el pueblo belga con un gran rechazo y sería considerado como un gran escándalo, pese a ser una unión carente de validez al no haber una unión civil, siendo solo religiosa. Pero esta unión sería reconocida por el Vaticano al haberse oficiado bajo los ritos católicos y por un representante eclesiástico. Leopoldo acabaría falleciendo a causa de una embolia 5 días después de haberse celebrado su casamiento con Caroline, muriendo el 17 de diciembre de 1909 a los 74 años de edad en el castillo de Laeken. Según se cuenta, el monarca falleció en compañía de su esposa y de 2 enfermeras que le acompañaron en sus últimos momentos. Pese a estar para entonces muy debilitado, el monarca se negó a recibir a sus hijas que se encontraban en la ciudad de Bruselas con la intención de reconciliarse con su padre y poder debatir sobre el tema del testamento. Al no tener hijos varones que le sucediesen en el trono, la corona belga acabaría siendo heredada por su sobrino Alberto, que era el hijo menor de su hermano Felipe, que era conde de Flandes. Los restos mortales de Leopoldo descansan en el Panteón Real de la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, en Bélgica. Leopoldo pasó a la historia bajo el apodo de Rey Constructor, gracias a que ordenó la construcción de numerosos edificios públicos y de monumentos que embellecieron especialmente a la ciudad de Bruselas,
además de hacer importantes reformas en los castillos y en los palacios que pertenecían a la familia real belga. Pero todo aquel dinero que invirtió en sus proyectos y en su patrimonio privado salió del genocidio que se vivió en las colonias belgas del Estado Libre del Congo. Leopoldo es considerado como uno de los gobernantes más malvados y tiranos de la historia, por permitir tales barbaries dentro de sus colonias, donde murieron millones de personas de distintas nacionalidades, especialmente congoleños, por culpa de los abusos, los castigos y las calamidades que tuvieron que vivir aquellas pobres gentes, siendo sometidos a matanzas, torturas y mutilaciones, además de tener que lidiar con secuestros, hambrunas y epidemias, teniendo que vivir un completo horror solo para que unos pocos se llenasen los bolsillos con un dinero que después acabaría siendo derrochado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leopoldo II de Bélgica. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Diana Monroy, Elizabeth T., Martín Tello, Numismático, Valpau Sánchez, Aurora Ramírez, Yuyi Nator, Kokiri Pos, Nicolás Camacho, Ernestina Venegas, Luis Gabriel, Alex Valderas, Maximilian Maximus, Moisés Castillo, Gustav Films, Darío Sánchez, Angélica María Ortega, Tete Islas, Marlene Montiel, Charo González, Yves Díaz, Lucas Silva, Sledeman, María Mercedes Moro, María Jesús Sánchez, Bellington Hernández, Kevin Cuevas, Silvia EDV, Jenny Grisales, Ángel Ernesto Talavera, Choli Fernández, Natalie Barbosa, Michael Antonio, el historiador Piero Sinche y Esther Sierra. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. Hasta la próxima.